En el instante en que el cielo sobre la antigua Roma se llenó de un silencio premonitorio, como conteniendo la respiración ante los acontecimientos inminentes, un hombre se arrodilló. No era una mera postura de oración, sino un profundo reconocimiento de su papel como testigo de que hoy, en esta misma hora, el Espíritu Divino se dirige a su iglesia. Durante siglos, a lo largo de muchas épocas, los jerarcas supremos hablaron en nombre de toda la iglesia, guiando su camino. Sin embargo, ahora, según se afirmaba, la voz sonaba en nombre de la novia despertada, en nombre de aquellas almas que como centinelas sensibles perciben los pasos invisibles de la eternidad que se acercan al umbral del tiempo. Era la voz de aquellos corazones que no se endurecieron bajo la presión de las noticias inquietantes, ni se enfriaron por la preocupación generalizada, sino que conservaron una asombrosa receptividad a la tierna, pero imperiosa llamada del cielo. En el cielo, se decía, existen sus propios relojes, no los que miden los instantes terrenales, sino los divinos que marcan las épocas proféticas. Y, según una profunda convicción, la aguja de estos majestuosos relojes proféticos se ha movido hacia adelante, no con un estruendo ensordecedor capaz de sacudir el universo, sino con una certeza inquebrantable y profunda. Se transmitió un mensaje importante: el mundo se transforma, pero estos cambios no ocurren como los captan los objetivos de las cámaras o los micrófonos sensibles. Las verdaderas transformaciones se producen en la atmósfera misma, en la pesadez palpable del espíritu, en el temblor apenas perceptible e invisible de la oración sincera, y también en esos repentinos despertares nocturnos, cuando el alma siente una inquietud inexplicable sin comprender su verdadera causa. Muchos, sin duda, han experimentado este vago presentimiento. Este estado no es una manifestación de miedo, sino un llamado poderoso e ineludible del hombre. Recientemente, en una conversación, se habló de una viuda anciana de América Latina. Tenía 78 años. Toda su larga vida la había pasado en una diminuta aldea perdida, lejos del bullicio de las grandes ciudades y del flujo de noticias globales. Ella no entiende en absoluto las sutilezas de la geopolítica, pero capta con sensibilidad el inquietante zumbido de los cielos. Un día, dirigiéndose al Santo Padre, le contó: «Santo Padre, me desperté al amanecer y sentí que la tierra no era la misma, que el aire era diferente. Recé y lloré, sin saber por qué». En estas palabras reside el verdadero y genuino eco de la Iglesia. No se manifiesta en los titulares de los periódicos, sino en las humildes oraciones de los santos que se arrodillan. Y cuando los corazones sencillos y puros comienzan a temblar ante el presentimiento de la calamidad, es una señal inequívoca de que el cielo ya ha elevado su voz, acallando la vanidad humana. Las Sagradas Escrituras advertían inequívocamente: cuando digan paz y seguridad, entonces les sobrevendrá destrucción repentina. El apóstol Pablo, al pronunciar estas palabras, no se refería a un evento catastrófico externo, sino más bien a una destrucción interna, un engaño peligroso que adormece a los vigilantes, una falsa paz que suena como una bendición, pero que esconde un veneno mortal. La historia del pueblo de Israel abunda en ejemplos similares. Los falsos profetas, engañando a la gente, decían: paz, paz, pero no había paz verdadera. Así es como siempre actúa el adversario. Con discursos seductores adormece a naciones enteras, mientras la espada de la retribución ya está levantada. La situación actual repite este escenario, pero a una escala mucho mayor y con apuestas incomparablemente más altas, ya que no se trata solo de posesiones territoriales, sino también de
El centro de atención de los creyentes es el trono, un trono que, según las profecías, debe ocupar el majestuoso león de la tribu de Judá. Sin embargo, antes de que él se manifieste al mundo, se predice la aparición de una hábil falsificación, y su influencia, se afirma, ya se siente, extendiéndose por todas partes y llamando a sí misma. Algunos podrían apresurarse a decir que tales afirmaciones son una exageración o fruto de una imaginación desbordante. Sin embargo, cabe preguntarse cómo explicar entonces los fenómenos celestiales como los observados últimamente, esas nubes que se arrastran lentamente por el firmamento, semejantes a gigantescos pergaminos ardientes. ¿Qué decir de los testimonios de aquellos que al despertar son invadidos por un inexplicable temblor y presentimiento? ¿Y cómo interpretar el estado de las personas mayores que no pueden dormir, pues sienten el dolor ajeno como si les traspasara su propio ser? Todo esto, se cree, no es una manifestación de histeria colectiva o coincidencias aleatorias, sino más bien un signo de un viento espiritual que se levanta y que ya está cobrando fuerza. Los observadores notan señales manifestadas en los cielos. Han dejado de ser algo extraordinario, convirtiéndose en parte integral del diario cotidiano del creyente. No hace mucho, por ejemplo, en Portugal apareció sobre el mar una nube asombrosamente similar a un pergamino que se desenrollaba, como si un mensajero celestial revelara un mensaje directamente sobre las cabezas de los testigos asombrados. Muchos lo fotografiaron, pero pocos comprendieron realmente el sentido de lo visto. El cielo ya no solo habla, literalmente grita, clama a la humanidad. A lo largo de la historia, el Señor se ha dirigido invariablemente a las personas a través de fenómenos celestiales. En el libro del Éxodo fue la columna de nube de día y de fuego de noche, guiando al pueblo. Durante la crucifixión, el mundo se cubrió de una oscuridad impenetrable, presagiando un gran acontecimiento. El día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles, esto fue acompañado por el sonido de un viento impetuoso y lenguas de fuego. ¿Y por qué, entonces, deberían las personas suponer que en vísperas de su glorioso regreso, el cielo permanecerá en silencio? La pregunta de cuándo llegará el silencio parece fuera de lugar, porque la trompeta divina ya está sonando. Sin embargo, este poderoso sonido solo está disponible para aquellos cuyo oído espiritual está finamente sintonizado para percibir al Espíritu Santo. Actuando como un padre, instaba encarecidamente a no caer en el sueño, pues había llegado el momento de la vigilancia. Era hora de comprender y discernir las señales de la época. Las personas están llamadas no a especular sobre fechas concretas, sino a leer atentamente los presagios. Esto no es una manifestación de paranoia religiosa, por el contrario, es un discernimiento sagrado, una capacidad especial que Dios concede a su iglesia cuando sigue el camino de la pureza y la humildad sincera. Un día, durante la celebración de la misa en una humilde iglesia situada en el sur de Italia, un niño de unos 10 años se le acercó. El niño no pidió una bendición, como suele ocurrir, sino que formuló una pregunta profunda. Papá, si Jesús está realmente cerca, ¿por qué tantos en la iglesia no se preparan para su venida? Confesó que en ese momento no pudo encontrar una respuesta digna. En lugar de palabras, simplemente abrazó al niño, dándose cuenta de que era una pregunta verdaderamente profética, porque la verdad era que la iglesia moderna a menudo se distrae con numerosos programas, la organización de conferencias y batallas políticas, olvidando por completo lo principal: el esposo viene, y si la lámpara no está encendida, la puerta de entrada sin duda se cerrará.
Noslspolz se dirigió a su audiencia no como a observadores externos, sino como a participantes directos de los acontecimientos venideros. Subrayó que el Todopoderoso en estos tiempos está levantando una nueva generación, una generación que no se dejará desviar por las maniobras de los fuegos artificiales políticos, ni será engañada por su brillo deslumbrante pero efímero. Esta generación no cambiará el precioso aceite espiritual, que simboliza la preparación y la presencia del Espíritu Santo, por los aplausos vacíos y fugaces del reconocimiento mundano. Es una generación que permanecerá fiel a su llamado y no se desviará del camino verdadero. La persona capaz de discernir la verdadera voz entre el ruido ensordecedor de la vanidad mundana pertenece a una generación especial. Si esta cualidad es inherente a alguien, significa que forma parte de esta cohorte única. No se debe permitir que el mundo circundante lo adormezca con su brillo engañoso, pues solo trae una luz falsa. El momento actual no está destinado al turismo religioso superficial. Por el contrario, es un tiempo de retorno profundo y sincero a los orígenes. Es una época de ayuno que brota de lo más profundo del alma y no de las prescripciones del calendario. Es un período de oración nacida de un hambre espiritual que lo consume todo y no de un deber formal. Es tiempo de lágrimas que no necesitan explicaciones ni justificaciones. Existe una profunda convicción interna de que la presencia divina se acerca no como una idea abstracta, sino como una persona viva, como el verdadero Rey, y como resultado de esta venida, todo lo que permanece en estado de adormecimiento o muerte será inevitablemente sacudido. Por lo tanto, es de suma importancia que las lámparas de cada uno estén llenas, que las rodillas permanezcan firmes y los oídos abiertos a la percepción. Porque el primer sonido de la trompeta ya es claramente visible en el horizonte, y el que permanece en estado de vigilia espiritual sin duda lo reconocerá. Este conocimiento no vendrá a través de las noticias seculares, sino a través de la revelación que procede de los cielos. Estas líneas fueron escritas en un ambiente de profundo silencio, no interrumpido por ninguna voz ni paso. Sin embargo, todo el ser del escritor siente que esta serenidad externa es muy engañosa. Bajo su velo se acumula una fuerza invisible, como una ola que gana potencia antes de un golpe devastador, como la respiración se contiene antes de un grito penetrante, o como se produce una calma absoluta antes de una tormenta furiosa. Todo alrededor puede parecer tranquilo, pero es solo una ilusión para aquellos que perciben el mundo exclusivamente con los ojos de la carne. Solo el que vela en el espíritu es capaz de ver la verdadera situación de las cosas. La tierra tiembla. Los cielos tiemblan, pero la iglesia sigue sumida en un profundo sueño. ¿Cuántas veces a lo largo de la historia de la humanidad el Todopoderoso advirtió de antemano sobre los acontecimientos venideros? ¿Y cuántas veces numerosas señales sirvieron como un último y urgente llamado? Hoy no vivimos días comunes, sino horas de intensa preparación. Estas palabras no son pronunciadas por un político o un analista, sino como una afirmación de un pastor que escucha claramente la cercanía del Señor. Recientemente recibió un mensaje de un misionero que sirve en la lejana India. La carta no relataba grandes logros o milagros. Por el contrario, hablaba de la mirada de la gente. Miran los cielos, escribió el misionero, y sienten un miedo involuntario. Incluso aquellos que no profesan la fe sienten algo que va más allá de la comprensión humana, como si la sombra de una tormenta inminente ya se cerniera sobre ellos. No.
Estas penetrantes palabras sirvieron como un poderoso recordatorio de que el miedo no siempre es un enemigo. A veces, el miedo es un guardián vigilante, capaz de despertar la conciencia, emitir un llamado a la acción y romper las cadenas de la indiferencia. La Iglesia siempre perdió su fuerza espiritual cada vez que perdió el temor reverente a Dios. Aquí no se trata de un pánico aterrador, sino de una profunda reverencia, de una conciencia integral de que el Todopoderoso no es solo un Padre amoroso, sino también un Rey soberano. Debe entenderse que su venida no es una metáfora, sino una verdad innegable, y que el tiempo que se nos ha dado no es siempre una puerta abierta de par en par, sino un don de gracia, que un día, cuando Jesús lloró por Jerusalén, sus lágrimas no fueron causadas por los pecados de la ciudad, sino porque no supo reconocer el tiempo de su visitación divina. Hoy el mundo se encuentra nuevamente en la frontera entre la gracia y la retribución, entre la advertencia y su cumplimiento, y la voz celestial suena cada vez más fuerte. Los recientes fenómenos celestiales no son meras rarezas atmosféricas, sino un lenguaje de signos, nubes enrolladas como pergaminos, luz que atraviesa la oscuridad como una espada, e imágenes que se asemejan a ángeles o jueces. Esto no es motivo de pánico, sino un llamado al discernimiento para aquellos que pueden ver. Las Sagradas Escrituras enseñan que Dios no hace nada sin revelarlo primero a sus profetas. Y aunque en nuestros días los profetas no visten ropas antiguas, moran entre madres que oran por la noche, entre niños que hacen preguntas proféticas y entre pastores que se atreven a decir la verdad. Su presencia es palpable entre los que escuchan. El narrador recuerda una liturgia en el norte de Francia. Después de la misa, un adolescente se le acercó. El joven dijo: «Siento que Dios viene, pero nadie a mi alrededor lo cree, ni siquiera en la iglesia». En este punto, la narración se detiene. Observándole, era evidente que pertenecía a ese reducido círculo de personas que poseen una capacidad única para percibir algo similar a los pasos de los acontecimientos venideros. Tales individuos son pocos, pero sin duda existen, y se cree es a ellos a quienes la providencia divina confía el oír y sentir antes que a otros, para que puedan despertar a quienes aún no han comprendido lo que sucede. Por lo tanto, la presente comunicación no tiene como objetivo infundir miedo o ansiedad, sino exclusivamente motivar a una profunda reflexión. Si en lo profundo del espíritu se siente una inquietud inexplicable y persistente, es de suma importancia no rechazar este sentimiento. Es muy posible que sea una especie de llamado de lo alto. Si las noticias o la atmósfera general del mundo afectan a una persona más de lo habitual, esto puede servir como una señal inequívoca. Y si el corazón no puede encontrar paz, a pesar del aparente bienestar en todos los ámbitos de la vida, esto probablemente no es otra cosa que la mano divina tocando suavemente el alma misma. Las Sagradas Escrituras contienen una poderosa llamada: prepárate, Israel, para encontrarte con tu Dios. Este llamado, sin duda, no se limita a pueblos antiguos o épocas históricas. Resuena de manera actual para cada persona en nuestros días. No prescribe la construcción de refugios materiales o el almacenamiento de velas para la supervivencia física. En cambio, insta a una profunda transformación interna. Purificad el corazón, llenad la lámpara, doblad las rodillas. Existe una profunda convicción de que las oraciones más poderosas y efectivas nacen no de fórmulas memorizadas o rituales complejos, sino de la sencillez sincera y de corazones contritos. A veces, una sola palabra
pronunciada con verdadera reverencia y temor de Dios, es capaz de traspasar los cielos y alcanzar el trono divino. A veces, una sola lágrima, derramada en secreto y con sinceridad, posee mayor poder para mover la mano divina que miles de frases religiosas cuidadosamente elegidas. Cuando una persona siente una profunda confusión interna, cuando no encuentra explicación a lo que sucede dentro de sí, no debe resistirse a esa sensación. Por el contrario, en tales momentos es importante permitir que una fuerza superior, Dios, se manifieste y transmita su mensaje. Recientemente, un anciano, ciego pero profundamente espiritual, pronunció una frase que conmovió profundamente al oyente: "No veo el cielo, pero lo oigo temblar". Estas palabras poseían una fuerza especial, pues la naturaleza humana a menudo tiende a buscar solo las señales obvias y visibles, y al mismo tiempo olvida la verdad fundamental de que la verdadera fe percibe y oye algo invisible mucho antes de que se manifieste. Y si alguien siente este sutil susurro profético, si dentro de sí madura un presentimiento de acontecimientos venideros, entonces esa persona debe saber que no está sola en sus sensaciones. Ha llegado el momento de que la iglesia despierte, pues no queda tiempo para actividades o placeres ociosos. Ya no hay tiempo para construir nada sin la participación y bendición divinas. No es permisible gastar momentos preciosos en disputas estériles sobre qué doctrina es la más pura o impecable. Solo existe este momento presente para arrodillarse con humildad, perdonar sinceramente, arrepentirse de lo hecho y regresar a los verdaderos orígenes espirituales. A lo largo de cada generación, Dios no ha buscado grandes multitudes, sino corazones sinceros y abiertos. Ejemplos de ello son Abraham, Moisés, Ana, David, María. Y hoy sigue buscando a la persona en su silencio, en sus dudas, en sus lágrimas. No llama a los que han alcanzado la perfección, sino a los que están dispuestos a responder, no a todos sin excepción, sino a cada uno que es capaz de escuchar su llamado. La persona no necesita saberlo absolutamente todo, pero sí necesita estar preparada para escuchar, estar preparada para discernir la verdad del error. Es imperativo que cada persona diga: «Heme aquí, Señor», porque el tiempo se acerca inexorablemente. Y aquellos que han mostrado una sensibilidad especial en las esferas secretas y ocultas de su existencia, obtendrán una fortaleza inquebrantable y la manifestarán al mundo en circunstancias visibles. En este momento se eleva una oración para que cada persona que escucha estas palabras experimente un verdadero despertar. Este despertar debe provenir no de emociones fugaces, sino de una profunda revelación, no de un miedo paralizante, sino de una pasión que todo lo consume por la verdad inauténtica, no de un pánico desordenado, sino de un amor ardiente por el Dios vivo. Que la iglesia vuelva a brillar como una luz verdadera, no como una tenue linterna de feria, sino como un fuego poderoso que arde en la cima de una montaña. Que no sea solo un eco de los juicios mundanos, sino que se convierta en una trompeta resonante que anuncie la llegada del reino. Porque el enemigo no se asusta con discursos grandilocuentes o declaraciones vacías, tiembla ante la pureza del corazón. No le asustan los sistemas políticos complejos ni las manipulaciones humanas. Se llena de pavor al ver cómo una rodilla se dobla en oración secreta y profunda. No le impresionan los templos majestuosos ni los rituales externos. Huye rápidamente al escuchar a una sola persona orar con un fuego verdadero e impetuoso en su interior. Y este es el mensaje dirigido a cada uno. Se llama a encender este fuego, pero no externamente,
no para mostrar, sino profundamente dentro de sí mismo, porque el fuego celestial desciende sobre el altar preparado y no sobre la arena estéril. Y solo aquel que ha preparado cuidadosamente su sacrificio, su vida, su devoción, será digno de contemplar esta llama divina. En el mundo moderno se siente una presión omnipresente que supera la preocupación habitual. Es más bien una pesadez opresiva, similar a un cielo bajo antes de una tormenta inminente que oprime el alma misma. Y en estas circunstancias, cada vez con más frecuencia, se le pregunta al orador, comenzando con las palabras, «Santo Padre», surge la pregunta, si los relojes proféticos realmente están en marcha y si todas las predicciones se cumplen, ¿por qué el mundo circundante sigue pareciendo tan normal y habitual? ¿Por qué la vida cotidiana transcurre sin aparentes sobresaltos? La respuesta es que precisamente en esta aparente calma reside el mayor peligro. No es otra cosa que una ilusión de apaciguamiento que precede a una ruptura inminente. Hay que escuchar. Cuando se acerca un poderoso terremoto, la tierra a menudo guarda un silencio sepulcral. Antes del comienzo de una tormenta devastadora, el viento a menudo se calma, creando una calma engañosa. Y cuando se acerca el tiempo de la cosecha, el campo parece dormir serenamente en su dorado esplendor. De manera similar, ocurre ahora. Las profecías no siempre se realizan con un ruido atronador y cataclismos manifiestos. A veces su cumplimiento ocurre en completo silencio, como brotes apenas visibles que lenta pero inexorablemente se abren paso a través de la tierra. Está convencido de que la humanidad está entrando en un período en el que el Espíritu Santo comienza su juicio sobre la Iglesia. Este no es un juicio punitivo, destinado a castigar, sino más bien una intervención curativa, similar a las acciones de un médico que abre una herida para salvar todo el organismo. Este proceso es doloroso, expone defectos ocultos, pero al mismo tiempo es una manifestación de la más alta misericordia, y muchos ya lo sienten. La purificación divina comienza precisamente con nosotros. No hace mucho, el narrador se encontraba en Argentina, visitando una humilde capilla en las afueras de la ciudad. Después de finalizar la liturgia, se le acercó un sacerdote cuyos ojos estaban llenos de lágrimas. Habló muy poco, solo susurrando con voz entrecortada. Siento que si no ocurre mi purificación ahora, Dios mismo rasgará mis vestiduras. Y en ese momento comprendió que lo que sucedía no era simplemente un estallido de emociones o un sentimiento pasajero, sino el verdadero nacimiento de una llama, de un fuego interno y profundo. Este fuego, por lo general, se enciende en los corazones de aquellos que han alcanzado ese punto crítico en el que la existencia continua en un mundo de superficialidad e ilusiones se vuelve absolutamente insoportable, quienes anhelan la auténtica profundidad del ser. La verdad, de la que a menudo se ha hablado, es que en nuestros días la mentira se disfraza hábilmente, adoptando la apariencia de luz. Si el adversario se presentara en su verdadera forma, con cuernos y furia desenfrenada, sería reconocido sin dificultad por todos. Sin embargo, prefiere venir ofreciéndose como solución salvadora. Su venida va acompañada de discursos convincentes sobre la unidad universal, la bondad ilimitada y la tan esperada paz. Pero bajo este manto de buena apariencia se esconde una profunda anestesia espiritual, una preparación deliberada para que los corazones humanos se acostumbren gradualmente a existir sin la presencia vivificante de Dios, sin el fuego interno de la fe, sin la revelación profética, sin la carga santificadora de la cruz. Los observadores
notan cómo desaparece gradualmente de las predicaciones y enseñanzas el mensaje más importante del arrepentimiento. La santidad, como valor fundamental, es reemplazada universalmente por temas de comodidad personal, conceptos de autodesarrollo y la búsqueda del aparente éxito. Tales tendencias no son, en absoluto, coincidencias. Es una arquitectura espiritual de los últimos tiempos cuidadosamente construida, destinada a preparar el trono para aquel que aparecerá no como un rey auténtico y justo, sino como un hábil príncipe del engaño. Cuando en el Evangelio de Mateo el Señor pronuncia las palabras: cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel en el lugar santo, con esto no solo indica un hecho concreto de una futura profanación, sino también un momento histórico determinado. Será un tiempo en que todo lo que se considera sagrado e intocable será distorsionado hasta tal punto que su verdadera naturaleza se volverá irreconocible, transformada en algo opuesto, desprovisto de su pureza original y de la presencia divina. Existe una advertencia sobre un tiempo venidero en que el santuario podría cambiar hasta volverse irreconocible. Entonces el templo corre el riesgo de convertirse en un escenario común, y el altar, en lugar de ser profanado por la inmundicia, será afectado por una dolencia mucho más insidiosa, la indiferencia. En esos días, los sacerdotes, quizás, pronunciarán palabras desprovistas de fuego vivo y verdadera pasión. Por lo tanto, si una persona siente que su llama interior se apaga, se le recomienda encarecidamente no ignorar esta señal de alarma, porque esto puede ser el comienzo de un regreso no a ritos vacíos y formas petrificadas, sino al amor primigenio, a esa primera iluminación, al sí sincero que se pronunció entonces cuando la vanidad mundana aún no había logrado adormecer su profunda fe. En nuestros días, el Señor, se afirma, no busca discursos religiosos grandilocuentes ni sermones elocuentes. Su mirada se dirige a los corazones capaces de pronunciar nuevamente palabras de humildad y sinceridad. Heme aquí, Señor, límpiame. No busca a los que son hábiles con la palabra, sino a los que saben permanecer en silencio ante su rostro omnisciente. Busca personas que se atrevan a confesar: estoy cansado de fingir, anhelo ser auténtico. No hace mucho, una mujer que reside en Europa del Este le escribió al autor. Había vivido una tragedia inimaginable, perdiendo a su esposo y a sus 3 hijos. Sola, sin embargo, no buscaba un simple consuelo. En su mensaje escribió: comprendí que en este dolor insoportable Dios eliminó todo lo secundario. Volví a escuchar su voz. Fue una experiencia de profunda aflicción que, como fuego purificador, limpió su oído espiritual, y una noche de desesperación que, a pesar de su oscuridad, abrió el camino a la luz de la verdadera revelación. Tales pruebas, se subraya, son un juicio de amor, no un acto de destrucción. Sirven para separar lo auténtico de lo superfluo. Así como una vez Cristo purificó el templo de Jerusalén de todo lo que profanaba su santidad, así también en el tiempo presente el Espíritu Santo entra en los recintos de las iglesias y penetra en los rincones más íntimos de los corazones humanos para expulsar todo lo que impide su dominio absoluto y su posición central. No hay que temer este fuego purificador, porque no trae destrucción si la persona lo acepta voluntariamente en su vida. Sin embargo, si el espíritu es rechazado, él se abatirá como una tormenta, y entonces no habrá tiempo para la purificación, solo para buscar refugio. Las Sagradas Escrituras proclaman sobre las trompetas que suenan, anunciando la cercanía del enemigo a las ciudades.
y en la época moderna también escuchamos estas señales de advertencia. Se manifiestan en sueños, en señales, en una profunda inquietud interna, en una creciente desilusión con los sistemas existentes y en un hambre insaciable por la verdad auténtica. Este es un llamado. No hay que dejarse engañar por las apariencias visibles, porque las verdaderas transformaciones nacen en la esfera de lo invisible. Y aquellos que hoy viven en la sencillez, en el arrepentimiento sincero, en la intimidad con el mundo, obtendrán una gran fuerza cuando llegue el día predestinado. Este llamado se dirige a todos, a los sacerdotes, a los diáconos, a los religiosos, a los laicos, a los jóvenes y a los ancianos. Si se siente la cercanía de la presencia divina, es necesario desechar todo lo superfluo, que el altar de cada uno sea impecablemente puro, que las relaciones estén completamente restauradas y que las oraciones ardan con fuego y no sean una simple formalidad. La humanidad se encuentra en el umbral no solo de una nueva etapa, estamos a las puertas de la eternidad. Y esta nueva realidad se abrirá para aquellos que han trabajado incansablemente y han mostrado diligencia. Estará disponible para aquellos que han permanecido en vigilia, que han amado sinceramente y han esperado con fe inquebrantable. Y si la persona que lee estas líneas siente un temblor interno, no debe ceder al miedo. Esto no es en absoluto una manifestación de pánico, sino más bien un signo del nacimiento de algo nuevo, una transición a un nivel de existencia diferente y más profundo. Es un llamado insistente a ir más allá del cristianismo formal y externo y a alcanzar una intimidad auténtica y profunda con el Creador. Allí donde no se necesitan micrófonos, pero hay lágrimas sinceras de arrepentimiento y alegría. Donde no hay necesidad de público, pero sí una luz verdadera. Donde no hay un programa de acción claro, pero se siente su presencia directa. El autor de estas líneas las escribe con lágrimas en los ojos, pero no por miedo, sino por un profundo dolor del alma, porque ve que el tiempo de la cosecha se acerca, pero el campo espiritual sigue vacío. Observa corazones, originalmente destinados a la santidad y la pureza, que sin embargo extraen su esencia de las grietas del mundo superficiales y destructivas. Los ojos, llamados a mirar al cielo, están cansados, han sido engañados y cegados por una luz falsa que no puede dar verdadero calor y consuelo. La llamada divina se hace más fuerte cada día que pasa. Sin embargo, paradójicamente, cuanto más fuerte suena su voz, más silenciosa y menos receptiva se vuelve la Iglesia. La humanidad se ha acostumbrado demasiado a la voz del mundo circundante. La gente ha aprendido a escuchar atentamente los informes económicos, los debates políticos, las innovaciones tecnológicas, pero ha olvidado por completo cómo suena el apenas perceptible susurro del Espíritu Santo. Y entonces él se ve obligado a empezar a hablar a través de señales, no a través de sermones, sino por medio de conmociones, no con palabras, sino con su poderosa presencia profética. Se observa una creciente frecuencia de actividad sísmica, bruscos cambios climáticos y manifestaciones inusuales de la naturaleza. Da la impresión de que el propio planeta se convulsiona. No es simplemente una creciente crisis ecológica, es un profundo gemido del universo. Son esas mismas angustias de las que una vez habló el apóstol Pablo, afirmando que toda la creación gime en la expectativa de la revelación de los hijos de Dios. Si la tierra emite tales suspiros, ¿por qué la humanidad guarda silencio? Se han visto grabaciones de nubes que se arremolinan en espirales celestiales
y se han leído testimonios sobre ráfagas de viento inexplicables, así como sobre fenómenos acústicos nocturnos que recuerdan a toques de trompeta. La comunidad científica, sin duda, se esfuerza por encontrar explicaciones racionales a estos fenómenos, y eso es loable. Sin embargo, la explicación no siempre es idéntica a la verdadera respuesta, porque existe una frontera invisible más allá de la cual se extiende la esfera de lo sagrado. Y es precisamente este umbral el que ahora afecta a la comunidad eclesial. Nihil. No todo fenómeno es medible. No todo encaja en estrictas fórmulas científicas, porque cuando el Todopoderoso pronuncia una palabra, todo el universo responde con una profunda vibración. Su voz no se manifiesta solo en palabras. Él habla en la atmósfera, a través de sueños, por medio de sensaciones internas, como una inexplicable sensación de frío interno, incluso cuando el ambiente exterior permanece cálido. Se manifiesta en los despertares repentinos en medio de la noche, a las 3 de la madrugada, en el silencio ensordecedor. Durante el período en que Noé construyó su arca, el cielo aún no había derramado una sola gota de lluvia. Los que lo rodeaban se burlaban de sus trabajos, y la vida cotidiana continuaba su curso normal, aparentemente serena. Sin embargo, el designio del Todopoderoso ya estaba en marcha, y su mano guiaba acontecimientos de los que el mundo aún no sospechaba. En tiempos pasados, el hombre hablaba en silencio, sometiéndose a la locura de la obediencia, a pesar de la aparente absurdidad de sus acciones. Ahora se señala que el arca se está construyendo de nuevo, pero su material no es madera, sino sacrificios, oraciones y santidad. Este es un refugio al que es imposible entrar sin una sustancia especial, no física, sino un aceite espiritual. Este aceite es de revelación, de profunda fidelidad y de temor reverente hacia el Todopoderoso. Se observa que ya no es posible basarse en experiencias pasadas o alimentarse solo de migajas de antiguas revelaciones. No se debe esperar que el ruido de las reuniones eclesiásticas pueda ahogar o reemplazar la verdadera voz del esposo. El tiempo actual exige la adquisición inmediata de este aceite, porque las tinieblas se ciernen. Si la lámpara no se enciende hoy, mañana quizás sea irremediablemente tarde. Uno de los pastores que sirven en Nigeria compartió la historia de cómo los niños locales comenzaron a tener un sueño recurrente, una escalera blanca que se perdía en los cielos y una figura que pronunciaba las palabras: "Queda poco tiempo". Es notable que estos niños no leían libros proféticos ni profundizaban en el estudio de la escatología, pero eran capaces de escuchar. Esto se explica porque el Todopoderoso se dirige a aquellos cuyo corazón es puro, pues Jesús no dijo: "Muchos son llamados, pero pocos teólogos". Él afirmó: "Muchos son llamados, pero pocos escogidos". Ser escogido no es una cuestión de comprensión intelectual o conocimiento académico. El verdadero privilegio no es solo un don, sino un llamado responsable. Se expresa en la disposición a ser un incansable despertador para un mundo que prefiere dormitar en una paz serena. Es la valentía de sonar como una trompeta resonante en medio de un murmullo generalizado. Tal posición exige el coraje de proclamar: "El Señor viene", a pesar de la incredulidad general y el escepticismo de los que nos rodean. En las profundas oraciones nocturnas se siente como si los cielos estuvieran al borde de una gran ruptura, como si un velo delgado que separa los mundos se sostuviera por un último hilo. Cuando este velo se rompa inevitablemente, el mundo se transformará irrevocablemente. Los cambios no afectarán el paisaje geográfico, sino que se producirá una transformación de la propia estructura del tiempo.
todos los procesos se acelerarán significativamente. Lo que antes se extendía por años se completará en cuestión de días. A esta nueva realidad solo podrán entrar aquellos que se encuentren en estado de vigilia espiritual, mientras que los demás se encontrarán en profunda confusión. Es por eso que actualmente se observa una profunda división, que no se da por razones confesionales, sino por el estado del espíritu. Hay quienes se dedican a interminables disputas, debates y análisis de palabras, y junto a ellos hay quienes ya se han humillado, quienes han dejado las ambiciones personales y han preparado sus corazones para lo venidero. Su disposición no va acompañada de ruido externo, pero es inquebrantable, y la fuerza divina está reuniendo a tales personas por todo el planeta. Esto no ocurre dentro de los muros de edificios tradicionales, sino en un movimiento espiritual dinámico. Este movimiento no es simplemente una denominación o un evento aislado, sino un llamado profundo y abarcador. Y si una persona responde a él, se convierte en parte de él, no por derecho de méritos, sino por el hecho mismo de la respuesta interna. Cuando el espíritu toca, la persona a menudo siente una vibración o resonancia interna. Esta profunda experiencia sirve como una señal segura, una señal innegable que confirma su respuesta al llamado celestial. Este temblor interno actúa como un poderoso reconocimiento, un faro espiritual que guía a la persona hacia su camino predestinado. Existe una súplica apremiante, dirigida a los individuos con un llamado a no sumergirse en el letargo espiritual, ahogándose en la rutina de la vida cotidiana. Se les ruega que no permitan que el ruido mundano ahogue la voz sutil pero insistente del espíritu. Es de suma importancia, como transmite este mensaje, no sustituir la verdadera presencia divina por una religiosidad cómoda o superficial, porque se acerca el día, y ya está cerca, cuando venga el esposo, y en ese momento no quedará tiempo para llenar el vaso espiritual. Todas las decisiones trascendentales, subraya el texto, deben tomarse ahora en la soledad de un lugar secreto, mediante la oración sincera y a través del arrepentimiento, destinado no a la escena pública, sino exclusivamente a los cielos. Se reconoce que las personas pueden sentir una profunda fatiga, que su espíritu puede estar quebrantado y que a veces no sienten a Dios. Sin embargo, este estado de vulnerabilidad se presenta como la semilla de lo real. Lo divino, se afirma, no busca la fuerza, sino el hambre espiritual. No exige la perfección. En cambio, espera pacientemente un corazón dispuesto a decir, no puedo sin ti. Es más, el mensaje trae un consuelo importante. Si al leer estas líneas alguien siente dolor, esto, paradójicamente, es una buena señal. Este dolor testifica de la vivacidad espiritual, de un oído activo y del continuo arder del fuego interno que exige ser avivado con urgencia. Esta llama sagrada no puede ser apagada por la indiferencia, sofocada por los compromisos o suprimida por el miedo. Por el contrario, este fuego interno debe servir como una estrella guía, llevando al individuo hacia donde Dios no es solo un tema de discusión, sino el mismo aliento de su ser. La narración luego insta a regresar a los pilares espirituales fundamentales, al altar, que simboliza la profunda devoción y el sacrificio, a la palabra, que representa la verdad y la guía divinas, y al primer ferviente grito que denota la pasión pura e inauténtica del despertar espiritual. Este es un llamado a regresar a los orígenes de su fe, para restablecer la conexión con los principios clave que originalmente encendieron su viaje espiritual. La súplica, Señor, sálvame, resuena en el aire,
ya que los cielos están listos para la acción, y la tierra, al parecer, responde a lo que sucede, y el tiempo asignado casi ha llegado a su fin. Quien se dirige a la gente en este momento no lo hace como pontífice o jefe visible de la jerarquía eclesiástica, sino más bien como un hermano, como un simple ser humano al que se le ha encomendado la misión de advertir, no endonar. Esta encomienda le ha sido dada no porque la merezca, sino porque el Todopoderoso le concede a la humanidad otra oportunidad, quizás más discreta, pero no por ello menos real. El autor de estas líneas las escribe, consciente de que el tiempo ya no solo fluye, sino que se contrae rápidamente, no se desliza, sino que desaparece, dejando de pertenecer a los seres humanos. Se ha convertido en parte del aliento divino, y este aliento desciende ahora sobre la tierra. Cada uno puede sentir este soplo, pues impregna el ser. Y cuando las instituciones eclesiásticas guardan silencio, el Espíritu comienza a dirigirse directamente a la gente sencilla, a los niños, a las viudas, a los que se han alejado de la fe, llamándolos a regresar. Su voz se escucha en el sufrimiento, en las pérdidas, en la destrucción del orden establecido. Porque si Él no puede tocar el corazón humano a través de la alegría, sin duda lo tocará a través del dolor, pero siempre lo alcanzará. La verdadera fe se afirma, no se reduce a un simple conjunto de rituales, ya sea el ayuno en los días de Pascua o una vela encendida en Navidad. Más bien, la fe representa un profundo grito del alma humana, un clamor incesante y penetrante. Ven, Señor Jesús. Y mientras este llamado siga resonando y vibrando dentro de la persona, su vida espiritual permanece viva y auténtica. La persona, quizás, aún escucha, no está perdida. Aunque haya caído, aunque se haya alejado, aunque su corazón se haya cubierto con una densa capa de ceniza, bajo esa capa aún puede arder una brasa de esperanza, y el Señor no la desprecia. Se recuerda el caso de una mujer que escribió una carta desde prisión. Había sido condenada, olvidada, pero en su mensaje compartió una revelación. En esta celda comprendí que no son las paredes las que impiden escuchar a Dios, sino el ruido interior. Ahora solo tengo silencio, y en este silencio Él está presente. ¿Cuántos de nosotros necesitamos vitalmente este silencio? No para estar solos, sino para escuchar de verdad. El ser humano moderno se rodea de un flujo interminable de palabras, un exceso de información, distracciones constantes, y en este ruido deja de discernir la esencia misma. El Señor viene. Quizás algunos sienten que algo inusual está sucediendo en el mundo, que las noticias suenan monótonas, que el aire se ha vuelto pesado y que el tiempo se escapa inexorablemente. Ninguna de estas sensaciones es una coincidencia. No es otra cosa que la eternidad irrumpiendo en la realidad cotidiana. Son señales que se manifiestan no en el firmamento, sino profundamente dentro de cada uno de nosotros. Es un proceso doloroso, pero a la vez glorioso, similar a un nacimiento. Cuando la Virgen María escuchó la noticia de que iba a dar a luz un hijo, no pudo comprender cómo sucedería. Solo dijo, hágase en mí según tu palabra. Y fue a través de esta humilde aceptación que Dios comenzó a actuar. Como una vez alguien entró en este mundo, dando nueva esperanza y sentido, así también en los tiempos actuales. Él no busca a quienes ya han alcanzado la perfección o la plena preparación, sino que busca almas capaces de pronunciar palabras sinceras de absoluta devoción. Señor, haz tu voluntad, porque yo soy completamente tuyo. Cuando una persona adquiere tal capacidad de rendición incondicional, se transforma, convirtiéndose en un vaso escogido para la renovación espiritual.
se convierte en una parte integral de un organismo único que ya no existe para su propio beneficio o ambiciones terrenales, sino que permanece en constante espera de la venida del esposo. A la humanidad le queda poco tiempo, y no se trata de años calendario, sino de oportunidades que se escapan rápidamente de los últimos giros del destino. No tiene sentido esperar otra conmoción global, pues todas ya han ocurrido. Liu Tzu. La historia atestigua una interminable serie de pruebas, guerras sangrientas, pandemias devastadoras, signos misteriosos, sonidos de trompetas que anuncian, puertas que se cierran de golpe, ruinas de casas antaño sólidas, así como profundas crisis internas que sacuden las almas. ¿Qué más debe suceder para que el hombre comprenda la necesidad de regresar? ¿Qué más pérdidas hay que sufrir para recordar a aquel que es la fuente de todo lo existente? En estos tiempos, Dios levanta un remanente especial, no a aquellos que causan una impresión externa, no a aquellos cuyos rostros adornan las portadas de las publicaciones, sino a aquellos que se arrodillan humildemente. Él reúne sus voces, une sus corazones, formando un ejército único, no armado con acero, sino revestido de una fe inquebrantable. Es un ejército de luz que no teme a la oscuridad inminente, sino que la atraviesa sin miedo con su resplandor. No señala con el dedo los errores del hombre, sino que lo guía incansablemente hacia Cristo. Este ejército no emite grandes gritos, sino que arde con un fuego interno. Si una persona siente una profunda resonancia en su alma, comprendiendo que estas palabras se dirigen precisamente a ella, entonces ese sentimiento no es una simple coincidencia. Por el contrario, es un llamado claro, un testimonio nítido y un momento trascendental que puede convertirse en un punto de inflexión en su vida. En esos momentos, cuando en el alma humana despierta algo profundo y secreto, y la única expresión de sentimientos disponible es un breve amén, esto sin duda es más que suficiente, porque el Todopoderoso siempre escucha incluso las invocaciones más silenciosas y sinceras. Más aún, los cielos siempre se inclinan hacia aquellos cuyos corazones están llenos de una verdadera contrición.